Para definir que existe un estreñimiento que se tiene que tratar como tal, tienen que ver varios factores. Primero, la edad del paciente y a partir de ahí pues ya hacemos como algunas anotaciones con respecto a los síntomas que presentan. En general, niños que ya van al baño o mayores de 6 meses que ya consumen alimentos sólidos, tiene que ver con la frecuencia de las evacuaciones, que por lo menos presenten evacuaciones 5 de los 7 días de la semana, y la consistencia, que no sean evacuaciones duras, que no les provoque mucho dolor o pujo. Eh, esto hablando de la edad, porque si pensamos en niños más pequeños, es decir, los lactantes recién nacidos antes de los 6 meses, antes de que consuman sólidos, ahí sí, más que la frecuencia, pues hablamos de la consistencia de las evacuaciones. Los bebés que solo toman leche materna o incluso algunos bebés que toman fórmula pueden pasar más de un día sin evacuar y no es algo anormal, siempre y cuando las evacuaciones que presenten no tengan consistencia dura, grande, en bolitas, que sea una consistencia pastosa o semilíquida. Hablando de los niños ya más grandes que van al baño, también uno de los criterios para tratar el estreñimiento o diagnosticarlo, además de la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones, que es lo más importante, es la presencia de conductas retentivas, que es cuando los niños ya evitan hacer del baño porque tienen miedo a sentir dolor o a no lograr la evacuación. Y también ahí podríamos incluir datos como pues este miedo a evacuar, evacuaciones con sangre, en algunas ocasiones tienen escapes de evacuaciones como si fueran manchados y eso también puede ser un síntoma de estreñimiento. Pero así en general pues depende de la edad y lo más importante para todas las edades es la consistencia de las evacuaciones, que no sean duras, que no provoquen dolor o algún tipo de sangrado. Pues aquí también yo dividiría por edades. Digo, lo más frecuente es que se presente a partir de los 6 meses o en edades críticas del desarrollo, como los niños que entran a la escuela o a la guardería o que tienen algún problema en casa. En este grupo de pacientitos mayores de 6 meses o que ya consumen sólidos, lo más común tiene que ver, yo pienso que con la alimentación, que no tengan una buena hidratación, que no tengan una buena alimentación o que sea muy alta en carbohidratos, cualquier alimento que evite que se ablanden las evacuaciones. Y pues digo, aquí ya cuando son estreñimientos crónicos, esto de las conductas retentivas también tiene mucho que ver con el tiempo que dura el estreñimiento. Si un paciente ya tiene miedo a evacuar o ya tiene mucha dificultad para hacerlo, incluso aunque lo pudieran hacer, lo evitan y esto complica un poco el estreñimiento y provoca que dure más tiempo. En niños más pequeños es menos frecuente la presencia de estreñimiento, hablando de bebés que tengan evacuaciones realmente duras o que no evacúen en muchos días. Y siendo desde la edad de recién nacido hasta antes de los 6 meses, ahí sí siempre se tiene que buscar algún especialista, porque las causas habitualmente son orgánicas, a diferencia de los niños más grandes. En este grupo de edad sí tenemos que buscar enfermedades a nivel intestinal, alguna malformación, problemas de tiroides, por ejemplo, enfermedades metabólicas. Entonces, niños muy pequeños, recién nacidos, hasta los 6 meses, siempre hay que buscar algún especialista porque las causas pueden ser algo orgánico. Y en niños ya más grandes, lo más común, el tema de la alimentación, aunque también tenemos que descartar otras enfermedades que se pueden presentar en edades más grandes. Pues hablando de laxantes, podríamos decir que todos son seguros siempre y cuando se sepan utilizar y dosificar por parte de los especialistas. Sí, es verdad que existen muchos tipos de laxantes, algunos suelen ser más estimulantes, es decir, que provocan más síntomas como cólico, dolor. En la forma de ofrecerlos también existen tomados, existen en forma de enemas intrarrectales. Eh, y insisto, todos son seguros siempre y cuando se sepan utilizar y dosificar. La forma de elegirlos, pues ya depende del especialista
Y pues aquí también depende mucho el tiempo que pensemos que se va a utilizar el laxante, porque sí es bien importante saber que en los niños los tratamientos para el estreñimiento pueden ser muy largos, hablando de meses, muchas semanas, dependiendo de la evolución y de la causa del estreñimiento. Y en este caso, pues sí podríamos considerar algunos laxantes que son más seguros en su uso a largo plazo, o pacientes que tienen como algún episodio agudo de impactación, que no pueden evacuar en estos últimos días y necesitamos ayudarlos, pues ahí hay otro tipo de laxantes que si bien pueden producir un poco más de síntomas o pueden ser más molestos como los intrarrectales, eh, son una opción, pero ahí depende mucho del tipo de estreñimiento, del momento en el que se presenta. Y en cuanto a la seguridad, pues solo es importante que siempre sean indicados por un especialista y que se lleve un seguimiento durante todo el tiempo que se utiliza. Bueno, esta sí es una pregunta muy importante, que me gusta mucho que la hayan hecho porque, como les decía, a veces pensamos que cualquier problema médico como el estreñimiento, cuando ya provoca síntomas como dolor o mucho malestar, solo se tiene que tratar con medicamentos y que las causas pueden ser enfermedades de gravedad. En el caso del estreñimiento, pues sí tenemos que considerar la parte emocional, hablando de muchos factores, desde el miedo a que tengan los niños a evacuar, desde que haya algún problema alrededor de casa, en la escuela. Todo eso tiene cierta influencia porque actualmente ya se conocen muy bien este tipo de trastornos que pues en las publicaciones más recientes ya se conocen como trastornos del eje intestino-cerebro. Y esto tiene que ver con la relación entre la actividad del cerebro con la motilidad gastrointestinal. Entonces, sí es verdad que esta descarga de neurotransmisores provocada por estrés, por ansiedad, por mucha emoción, por miedo, por cualquier tipo de situación así de intensa, hablando de la parte emocional, sí puede afectar la motilidad del intestino y provocar síntomas como el estreñimiento. Niños que son como muy ansiosos o muy preocupados, o incluso niños que ya se provoca esta ansiedad por el mismo estreñimiento, que tienen miedo de evacuar, que alguna vez los regañaron por ir al baño, que les dolió mucho hacer popó. Todos estos factores emocionales sí tienen que ver y sí se tienen que tratar. Por eso yo insisto mucho en mi consulta que sí ayudamos con medicamentos, ayudamos con recomendaciones en la dieta, pero la parte emocional de los niños, entendiendo qué está provocando su estreñimiento, hablando de niños más grandes, es muy importante para el éxito en un tratamiento. Pues aquí también una pregunta importante. Sí es verdad que la mayoría de las veces, hablando hasta de un 90% de los casos del estreñimiento en niños, suele ser algo funcional, no tanto una enfermedad grave ni algo orgánico que podamos curar como tal. Sin embargo, sí tenemos que saber que hay casos de estreñimiento secundarios a enfermedades. Como ya decía, lo más común y frecuente, pues desde que son recién nacidos se pueden detectar alteraciones de la tiroides, problemas metabólicos, que ahí sí, pues desde que nacen todos los niños en nuestro país, se hacen los tamices metabólicos por esa razón, para tratar de detectar enfermedades que pudieran ser causa de estreñimiento en un recién nacido. Enfermedades como malformaciones anorrectales o problemas a nivel intestinal como enfermedades inflamatorias, o algunas intolerancias, alergias. La enfermedad celíaca, por ejemplo, también se podría manifestar como estreñimiento, y esto ya sería en niños más grandes. Pero en general, datos de alarma: la edad en recién nacidos o menores de 6 meses que presenten datos de estreñimiento. Eso es un dato de alarma para buscar un especialista y pensar en alguna enfermedad que lo provoque. Hablando de niños más grandes, dependiendo de la edad de presentación, pero pacientes que ya llevan un seguimiento con un tratamiento habitual y no responden,
que tengan muchos episodios de impactación, dolores muy intensos, pero que estén relacionados con otros síntomas como fiebres frecuentes, vómitos frecuentes, que no crezcan, que no suban de peso, que a pesar de un tratamiento y un seguimiento adecuado no mejore ese estreñimiento, evacuaciones con mucha sangre, episodios de estreñimiento y diarrea. Esos serían como los síntomas principales de alarma para así pensar que se trata de un estreñimiento por alguna otra causa o que ya tiene que ser manejado por algún especialista. Y pues hablando de urgencias, pues sí, pacientes que lleven muchos días sin evacuar, más de 3, 4 días, que ya tengan malestar, que presenten vómitos, fiebre, pues definitivamente se tiene que tratar en ese momento y a partir de ahí, por eso es la importancia del seguimiento. Se dan los tratamientos dependiendo de cada paciente y de acuerdo a la respuesta, pues ya estudiamos si puede ser algo de gravedad o algo relacionado a alguna enfermedad o solo se trata de un estreñimiento funcional, que en general es lo más común en esta edad.